Hoy en día, el concepto del multiverso es cada vez más popular. Películas como Doctor Strange y el multiverso de la locura, Spider-Man Into the Spider-Verse o la ganadora del Oscar, todo en todas partes al mismo tiempo, lo han puesto en el centro de la cultura pop. Pero más allá del cine y la ficción, ¿qué es realmente el multiverso? Quédate en este video porque aquí vamos a explicarlo. La idea de universos paralelos no nació en el cine. Mucho antes de que Marvel los convirtiera en espectáculo, el multiverso ya era una pregunta incómoda para la ciencia y una obsesión persistente para la literatura. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, escritores y pensadores comenzaron a imaginar realidades múltiples como una forma de explorar el azar, el tiempo y las consecuencias de nuestras decisiones. En la ficción, los universos paralelos suelen funcionar como un espejo, mundos casi idénticos al nuestro, donde una variación mínima lo cambia todo. Una palabra no dicha, una elección distinta, un evento que ocurre o no ocurre. Algunas historias presentan universos que coexisten sin tocarse. Otras imaginan colisiones entre realidades, versiones enfrentadas de una misma persona o mundos organizados como ramificaciones infinitas de un solo origen. Esta idea encontró una de sus expresiones más influyentes en la obra de Jorge Luis Borges. En textos como El jardín de senderos que se bifurcan, Borges propuso un universo donde todas las posibilidades existen al mismo tiempo, no como alternativas excluyentes, sino como realidades simultáneas. No se trata de elegir un camino, sino de aceptar que todos los caminos ocurren. Más tarde, la ciencia ficción tomó estas ideas y las convirtió en escenarios narrativos. Los universos paralelos dejaron de ser solo un recurso fantástico para convertirse en una herramienta filosófica. Sirvieron para preguntarnos qué define nuestra identidad, cuánto de nuestra vida depende del azar y si el destino es algo fijo o una ilusión construida a partir de decisiones acumuladas. Series, películas y novelas han vuelto una y otra vez sobre la misma pregunta, formulada de distintas maneras, pero con el mismo trasfondo humano. ¿Quién seríamos si nuestra vida hubiera tomado otro camino? En todas partes al mismo tiempo, el multiverso se construye a partir de decisiones cotidianas. La protagonista descubre versiones de sí misma que eligieron distinto. Una vida dedicada al arte, otra al éxito profesional, otra marcada por la soledad. No se trata de universos espectaculares, sino de vidas posibles que nacen de elecciones comunes. En Spider-Man Into the Spider-Verse, las distintas versiones de Peter Parker muestran cómo una misma persona puede convertirse en héroe, fracasar o reinvertirse según el contexto. El multiverso sirve para confrontar identidades. No existe un solo camino correcto para ser quien eres. Series como Dark o The Man in the High Castle llevan la idea más lejos. En el primer caso, pequeñas alteraciones temporales crean realidades entrelazadas donde los mismos personajes existen de formas distintas, atrapados en consecuencias que no pueden deshacer. En el segundo, el universo paralelo parte de una pregunta histórica concreta: ¿qué habría pasado si el resultado de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido otro? En Doctor Strange y el multiverso de la locura, el multiverso aparece como una advertencia. Cada versión alternativa del protagonista representa decisiones que, aunque bien intencionadas, terminaron destruyendo su mundo. Aquí, los universos paralelos no celebran la libertad de elegir, sino el peso de hacerlo. Incluso en narrativas menos espectaculares, como Sliding Doors, todo el concepto se reduce a un solo instante: alcanzar o no un tren. A partir de ese momento, la historia se divide en dos vidas posibles, sin ciencia ficción visible, pero con consecuencias radicalmente distintas. En todos estos ejemplos, los universos paralelos no existen para mostrar realidades infinitas, sino para subrayar una idea muy concreta. Una vida puede cambiar por completo a partir de decisiones aparentemente insignificantes. Pero cuando pasamos de la ficción a la ciencia, el panorama cambia por completo. En física, el multiverso no es una historia, sino una hipótesis, una posibilidad que surge cuando intentamos entender cómo funciona el universo a gran escala y a nivel cuántico. No existe una sola teoría del multiverso, sino varias propuestas distintas, algunas más aceptadas que otras. Una de las ideas más conocidas es la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. En el mundo cuántico, algunas partículas pueden comportarse de varias maneras posibles al mismo tiempo. Según esta interpretación, cuando uno de estos eventos cuánticos ocurre, no se elige un solo resultado, todos suceden. Cada resultado da origen a un universo distinto, que se separa de los demás y no vuelve a interactuar con ellos.
En este escenario, no hay universos alternos creados por decisiones humanas, sino por procesos físicos fundamentales. No hay saltos entre realidades ni portales, solo universos que existen en paralelo, completamente desconectados. Otra propuesta surge de la cosmología y la teoría de la inflación. Algunos modelos sugieren que nuestro universo podría ser solo una burbuja dentro de un espacio mucho más grande, donde se forman otros universos con leyes físicas diferentes. En algunos, las constantes fundamentales cambiarían. En otros, la materia tal como la conocemos ni siquiera podría existir. Esto lleva a una idea inquietante. Tal vez vivimos en un universo que permite la vida simplemente porque, entre muchos posibles, este fue uno de los pocos donde podía surgir. Sin embargo, aquí aparece el mayor problema del multiverso científico, la evidencia. Hasta ahora, no existe ninguna prueba directa de la existencia de otros universos. No los hemos observado, no los hemos medido y no tenemos forma clara de interactuar con ellos. Por eso, muchos científicos mantienen una postura cautelosa. El multiverso puede ser una consecuencia matemática elegante, pero eso no lo convierte automáticamente en realidad física. En 2022, Google reavivó el debate al anunciar resultados relacionados con computación cuántica que algunos interpretaron, de forma exagerada, como una prueba de universos paralelos. Sin embargo, los propios expertos aclararon que estos experimentos no demostraban la existencia del multiverso, sino el comportamiento complejo de sistemas cuánticos extremadamente avanzados. La confusión entre ciencia y ficción es frecuente. Mientras el cine imagina portales y viajes entre realidades, la ciencia se mueve en un terreno mucho más limitado, hecho de modelos matemáticos y predicciones difíciles de poner a prueba. Esto lleva a una pregunta inevitable. ¿Detectaremos alguna vez universos paralelos? Algunos científicos plantean que, en teoría, podrían existir indicios indirectos, no pruebas visibles, sino señales muy sutiles, como patrones anómalos en la radiación del universo temprano, una posible huella de procesos ocurridos en los primeros instantes del cosmos. Incluso en ese escenario, distinguir estas señales de otros fenómenos conocidos sería extremadamente complicado. Otros investigadores sostienen que el multiverso podría quedar para siempre fuera del alcance experimental, no por falta de coherencia teórica, sino porque quizá no exista ninguna forma de comprobarlo. En ese caso, el multiverso seguirá siendo una idea consistente desde el punto de vista matemático, pero imposible de confirmar mediante observaciones o experimentos. Esto ha generado un debate profundo. ¿Una teoría que no puede comprobarse sigue siendo ciencia o se acerca peligrosamente a la filosofía? Tal vez por eso el multiverso resulta tan fascinante, porque habita un territorio ambiguo. No es solo una fantasía, pero tampoco una realidad confirmada. Es una frontera del conocimiento donde la ciencia, la imaginación y la duda se encuentran. Al final, los universos paralelos nos dicen más sobre nosotros que sobre el cosmos. Revelan nuestra necesidad de pensar que las cosas pudieron ser distintas, que existen otros caminos, otras versiones u otras posibilidades. ¿Tú qué opinas? Tenlo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida, por lo menos en este universo.